Haciendo uso de la página que el profesor proporcionó, observamos que en esta simulación se usan 3 parámetros y estos parámetros pueden variar de acuerdo a nuestras necesidades. Y cada vez que variamos un parámetro, vemos que nuestra gráfica realiza algunas modificaciones. Y también los ángulos que están acá, los ángulos que dice izquierda y derecha, también se modifican. Entonces, para la solución de la tabla número 1 usaremos este simulador. Ahora, en la tabla número 1 nos presentan 3 casos: el caso 1, el caso 2 y el caso número 3. Entonces vamos a tener que analizar cada caso por separado. Empecemos con el primer caso. En el caso número 1 nos dice que la fuerza 1 vale 4. Ahora en nuestro simulador la fuerza 1 es este parámetro de acá. Le ponemos 4. Ahora nos dicen que la fuerza número 2 vale 3. Por lo tanto la fuerza número 2 es el parámetro que dice derecha. Le ponemos 3. Y por último, la fuerza 3 tiene como valor 4. Y la fuerza 3 está en el parámetro llamado abajo. Y le ponemos 4. Ahora, como observamos, nos arroja estos ángulos. Ángulos de izquierda que vale 44 y el ángulo de la derecha que vale 68. Ahora, pero estos no son los ángulos que vamos a usar. Los ángulos que vamos a usar es el complemento de estos ángulos que nos han salido. ¿A qué se refiere con complemento? Complemento se refiere a la resta de 90 menos este ángulo. Entonces restamos 90 menos 44, nos da un ángulo 46, la cual la vamos a llamar ángulo alfa. Y al otro ángulo le hacemos lo mismo, 90 menos 68 nos da 22, y a este ángulo le vamos a llamar beta. Ahora nos presentan otro caso, el caso número 2. En el caso número 2 nos da la fuerza 1 que equivale a 6. Entonces ponemos en nuestra web de simulación, le ponemos 6 en el parámetro izquierda. Entonces para el caso 2 hacemos lo mismo. Ponemos en el parámetro izquierda 6, ya lo pusimos. En el parámetro derecha le ponemos 5 y en el parámetro abajo le ponemos 5 también. Y nos vuelve a arrojar nuevos ángulos. El ángulo izquierda nos vale 53, pero recuerda que tenemos que agarrar el complemento. 90 menos 53, 37. Lo mismo hacemos para el ángulo derecha. Recuerda que tenemos que restar 90 menos 74, 16. Entonces nuestro ángulo beta vale 16. Y por último hacemos el caso número 3, la cual tiene como valores 8, 7 y 6. Esos valores los vamos a colocar en nuestro simulador. 8, 7, 6. Y nos da nuevos valores en nuestros ángulos. El ángulo 58, recuerda que tienes que restar 90 menos 58, que nos da 32. Entonces alfa equivale a 32. Lo mismo hacemos con el ángulo derecha. Nos da 76. Restamos 90 menos 76 y nos da 14. Entonces eso es todo con respecto a la tabla número 1. Ahora para hacer la tabla número 2, como vemos nos piden llenar estos campos. Todos estos campos nos piden llenar. Y como vemos, cada uno de estos campos es la descomposición tanto en el eje X como en el eje Y de cada fuerza que hemos usado. Por ejemplo, la fuerza número 1 se descompone en fuerza número 1 con respecto al eje X y fuerza número 1 con respecto al eje Y. Y nos piden los valores de cada uno de estas fuerzas con respecto a los ejes. Lo mismo ocurre con la fuerza número 2. Nos pide la fuerza número 2 con respecto a X y la fuerza número 2 con respecto a Y. Igualmente con la fuerza número 3. Fuerza número 3 con respecto a X y fuerza número 3 con respecto a Y.
Entonces empezaremos a hallar cada uno de estos componentes. Empecemos con la fuerza número 1. Ya analicemos la fuerza número 1. La fuerza número 1 se ubica acá. Esta fuerza número 1 la vamos a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. La descomposición de la fuerza número 1 en el eje X la vamos a llamar fuerza 1 de X. Y la descomposición de la fuerza 1 con respecto al eje Y, fuerza 1 con respecto a Y. Lo mismo hacemos con la fuerza número 2. Fuerza 2 con respecto a Y y fuerza 2 con respecto a X. Y lo mismo hacemos con la fuerza 3. Pero como observamos, la fuerza 3 es netamente vertical. Por lo tanto, como es vertical, no tiene fuerza con respecto a X. Solo tiene fuerza con respecto a Y. Ahora empecemos con la fuerza número 1. ¿Cómo hallamos el F1 de X? ¿Cómo hallamos el F1 de X? Entonces, acá mismo en esta gráfica nos da la ayuda, ¿no? Para hallar F1 de X tenemos que usar F1 por coseno de alfa. Y acá nos faltó colocar los datos que tenemos parcialmente. Entonces colocamos la fuerza número 1 por dato nos vale 4. La fuerza número 2 por dato nos vale 3. Y la fuerza número 3 por dato nos vale 4. El ángulo alfa vale 46. Y el ángulo beta nos vale 22. Entonces ya podemos empezar a descomponer nuestras fuerzas. Hallamos primero el F1 de X. F1 de X nos dice que es F1 por coseno de alfa. Entonces multiplicamos la fuerza número 1 por el coseno de alfa. Fuerza número 1 por el coseno de alfa. Entonces F1 de X va a ser igual. La fuerza número 1 vale 4. Ponemos 4 multiplicada por el coseno de alfa. El alfa, ¿cuánto vale? 46. Entonces sería coseno de 46. Hacemos uso de la calculadora para hallar el F1 de X, que nos daría un valor aproximado de 2.779. Y ahora, como este F1 de X está hacia la izquierda, ponemos el signo menos. Entonces ya tenemos nuestra primera descomposición de F1 de X. Ahora vamos a hallar el F1, pero ahora con respecto a Y, la cual va a ser igual a F1 por seno de alfa. Algo parecido con el procedimiento anterior. F1 por seno de alfa. Entonces F1 con respecto a Y va a ser igual a F1, que sabemos que vale 4, por seno de alfa. Recordemos que el alfa vale 46. Nos damos cuenta que F1 con respecto a Y vale aproximadamente 2.877. Y como está orientado hacia arriba es positivo, por lo tanto no colocamos ni un signo. Ahora hacemos lo mismo ahora con la fuerza número 2. Primero encontramos el F2 con respecto a X y luego el F2 con respecto a Y. Empecemos con el F2 con respecto a X. El F2 con respecto a X va a ser igual a la fuerza 2 por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo ya no es alfa, sino el ángulo es beta. Entonces la fuerza 2 con respecto a X va a ser a la fuerza 2, que vale 3, por el coseno de beta. Beta vale 22 por coseno de 22. La fuerza 2 con respecto a X, usando la calculadora, nos sale 2.781. Ahora hallemos la fuerza 2 con respecto a Y, que es la fuerza 2 por el seno del ángulo beta. Entonces la fuerza 2 con respecto a Y va a ser igual a la fuerza número 2, que vale 3, por el seno de beta, que vale 22. Igualmente hacemos uso de la calculadora y nos sale aproximadamente 1.124. Y por último analizamos la fuerza número 3. Pero si te das cuenta, la fuerza número 3 no tiene componente en X, solo tiene componente en Y. Por lo tanto, para la fuerza número 3 solo tenemos que colocar el valor que nos proporciona, que es 4.
Entonces los datos obtenidos la vamos a copiar en nuestro cuadro y entonces acá ya lo tenemos llenado. Y cabe resaltar que en el caso de la fuerza número 3, la fuerza 3 con respecto a X, como no hicimos ni una operación, lo vamos a poner 0, ya que solo la fuerza está orientada hacia el eje Y, la cual nos salió 4. Y también recordemos que como la fuerza 3 está orientada hacia abajo, le ponemos el signo menos. Ahora analicemos nuestro cuadro. Como observamos, solo nos faltaría llenar esta parte. Esta parte nos dice hallar la suma de fuerzas con respecto al X, hallar la suma de fuerzas con respecto al Y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar las fuerzas que nos han dado. Primero hallemos la fuerza resultante con respecto a X. Entonces tenemos que simplemente sumar menos 2.79 más 2.731 más 0. Si hacemos la suma nos da 0.002 aproximadamente. Y lo mismo hacemos con la fuerza resultante con respecto al eje Y. Sumamos 2.877 más 1.124 menos 4. Si hacemos la suma respectiva nos da 0.001. Entonces, analizando esta parte de acá, observamos que la fuerza resultante o la fuerza total con respecto a X es 0.002, que le podríamos redondear a 0. Y la fuerza total o la fuerza resultante con respecto al eje Y nos da 0.001, que también se puede redondear a 0. Pero siendo más exactos nos da estos valores, 0.002 y 0.001. Recordemos que nuestra condición de equilibrio nos dice que la fuerza total con respecto a X nos tiene que dar 0 y la fuerza total con respecto a Y también nos tiene que salir 0. Pero tal vez como este programa representa una simulación de fuerzas, por lo tanto los ángulos que tal vez nos han proporcionado no son lo más exacto. Es por eso que nos da estos decimales y no nos da 0. Pero por cuestiones prácticas, esos valores se pueden redondear al valor 0. Y ahí sí cumpliría con la condición de equilibrio. Entonces eso sería con respecto al caso número 1. Con el caso número 2 también hacemos lo mismo. Descomponemos cada fuerza tanto en el eje X como en el eje Y. Y luego hacemos la suma de fuerzas con respecto al eje X y la suma de fuerzas con respecto al eje Y. Ahora una última cosa que vamos a hacer es hallar la fuerza resultante. Esta se obtiene haciendo la raíz cuadrada de 0.002 al cuadrado más 0.001 también al cuadrado, la cual nos arroja un resultado. Haciendo uso de la calculadora nos arroja el siguiente resultado. Como observamos, esta fuerza resultante también se aproxima al valor 0. Ahora este valor resultante para el caso número 1 la vamos a poner en esta parte de acá, donde dice suma de fuerza caso 1. Entonces la colocamos en este campo y lo mismo colocas en el otro campo. Acá yo hallé ya los resultados aproximados y como observamos se acerca al valor número 0. Entonces estos son valores aproximados de las fuerzas, de la descomposición de las fuerzas y de la fuerza resultante. Y ya para el caso número 2 yo ya los hice, pero si quieres realizar la descomposición, entonces acá solo faltaría realizar la descomposición, o sea, de esta manera, y los valores que obtendrás ya están colocadas en este registro, tanto para el caso número 2 como para el caso número 3.